Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a ver un grupo que me interesa mucho, Anfisbeña. Porque me interesa porque es un grupo en el cual me he especializado particularmente y es un grupo que no estudian muchas personas. Si quieren saber algo más de los anfisbénidos, además de esta clase introductoria, hay otro video que he grabado mostrando algunos especímenes interesantes. Habíamos dicho ya, al ver los Syncomorpha, que también en este grupo estaban incluidos los Anfisbeña, pero no sabíamos muy bien en qué lugar. Puede ser de que Anfisbeña esté ubicado dentro de este grupo relacionado a la base de los Lacertoidea o relacionado a los Lacertidae específicamente más que con el resto de los grupos. Eso es según la información molecular que tenemos acerca de estos grupos, que es la más moderna. Sin embargo, antes había una información basada en la morfología que nos daba una ubicación de los anfisbénidos en un grupo totalmente distinto, y es la filogenia que indicamos en el libro Sistemática y Filogenia. En esa hipótesis morfológica, los Anfisbeña, los Divámidae y las serpentes forman un grupo monofilético denominado Crypteia. Es un nombre interesante, Crypteia. Cryptos significa oculto, y este es un grupo fosorial, por eso es oculto. Los divámidos son fosoriales, los Anfisbeña son fosoriales, ¿y las serpientes? Las serpientes también se piensa que ha tenido una etapa evolutiva fosorial y que posteriormente volvieron a la vida epigia, digamos, en lugar de la vida hipogia. Pero ese es otro punto que lo vamos a tocar en el caso de la serpiente. El hecho de que estos tres grupos en Crypteia estén unidos, divámidos, anfisbénidos y serpentes, es posible que esté provocado porque estos tres grupos son ápodos, no tienen miembros, y son muy distintos a todo el resto de los saurios. Y entonces quizás forman un grupo aparentemente monofilético, no porque sea monofilético, sino porque son muy distintos a los demás, que sería un caso de atracción de ramas largas. Entonces, la agrupación sería por ser muy diferentes más que por ser monofilético. En las hipótesis moleculares, los divámides o están en la base del árbol de Squamata, o muy cercano a los gecotas, y los Anfisbeña están relacionados a los Syncomorpha. Entonces, esta hipótesis, otra vez, es una hipótesis ya perimida, pero que es interesante tenerla en cuenta cómo va cambiando año a año las hipótesis filogenéticas. Entonces, volviendo a la hipótesis más aceptada actualmente, basada en lo molecular, los Anfisbeña están relacionados a los Lacertidae o a los Lacertoides. Los Anfisbeña tienen muchas características que son distintivas. Es por eso que mencionábamos una rama larga, porque tienen una gran cantidad de apomorfías respecto al resto de los saurios. Por ejemplo, un cráneo sólido para adaptado a la excavación, un diente premaxilar único, la reducción de pulmones, etcétera, etcétera. No hay duda que los Anfisbeña es un grupo monofilético, tanto por datos moleculares como por todos estos datos morfológicos. Eso no hay ninguna duda. Por ejemplo, tienen el cuerpo anillado. Eso es algo que no tiene ninguno de los otros grupos de Squamata. La pérdida de miembro y el alargamiento sí existen en otros grupos, pero el anillamiento no. Pero este anillamiento también nos hace recordar a las cecilias, ¿recuerdan? Los anfibios, ápodos, gimnofionas. La gran diferencia con los gimnofionas es que como estos son reptiles, los Anfisbeña tienen los anillos recubiertos con escamas. En cambio, los gimnofionas tienen el cuerpo desnudo. La caja craneal es sólida en el caso de los Anfisbeña, igual que lo que ocurría en las cecilias y en otros grupos poscavadores, porque básicamente utilizan el cráneo como herramienta de excavación y necesitan que sea sólido porque lo utilizan como ariete para meterse dentro de la tierra. Y los huesos están interdigitados para que cuando se utilice como ariete, esos huesos no se corran, no se aplaste el cráneo
ante tanta fuerza. Otra de las características es este diente premaxilar único. El premaxilar en los esquamata es un hueso de origen par, o sea que hay un premaxilar izquierdo y un premaxilar derecho. Y normalmente los dientes son espejados de un lado y del otro. Pero en la mayor parte de los esquamata, incluidos los anfisbénidos, ese premaxilar embrionario par se une en un solo premaxilar. La diferencia es que en el caso de los anfisbénidos, este diente impar en el medio del premaxilar es único porque normalmente el resto de los esquamata tienen dientes pares al lado de la línea sagital. Otra de las características propias de todos los esquamata es la presencia de autotomía. ¿Cuál es la diferencia? Las anfisbenas también autotomizan, pero tienen una diferencia. El plano de autotomía es uno solo. Externamente, aquí vemos una cola, en donde aquí podemos ver la cloaca, la estamos viendo de costado, y esta es la punta de la cola. En los anillos, externamente el anillo autotómico se marca porque es más constriñido y se nota la diferencia con el resto de los anillos caudales. Ese es el único plano de autotomía que tienen los anfisbénidos. Y una de las diferencias también que tienen es que en todo el resto de los esquamatas que tienen autotomía, la cola se regenera, crece de vuelta. En cambio, en los anfisbénidos no. Cuando se autotomiza la cola, se sella la herida de la autotomía, se cicatriza, pero no se regenera una cola nueva. Con respecto a los miembros, hemos visto que en todos los esquamatas hay una tendencia muy grande en distintos grupos a la reducción de los miembros y a la pérdida de los miembros. Pero en el caso de las anfisbenas es distinto. Primero porque las anfisbenas más basales, como aquí vemos el caso de bipes, en donde tienen todavía los miembros anteriores todavía están presentes, mientras que los miembros posteriores están absolutamente reducidos o ausentes. Es muy diferente a otros esquamatas en donde los miembros anteriores son los primeros que desaparecen y en los posteriores, por ejemplo en serpentes y en algunos anguinoidea, todavía a veces quedan restos de los miembros posteriores en algunas víboras, en ofiodes, etc. Entonces, evidentemente, la pérdida de miembros de la anfisbeña y del resto de los esquamata es un evento evolutivamente independiente. Tenemos que el grupo más basal, que yo creo que es bipes, todavía tiene los miembros anteriores, pero en los restantes grupos de anfisbeña, los miembros anteriores están también totalmente reducidos, están ausentes, y la cintura, tanto pectoral como pélvica, se reduce muchísimo, algunos elementos e inclusive en algunos se pierde totalmente. En un cuerpo alargado, como el de las anfisbenas, serpientes, gimnofionas, etc., todos los órganos pares tienen problemas de acomodarse. Si los órganos son muy importantes y no pueden reducirse uno de los dos, entonces uno se pone adelante y otro se pone atrás, como por ejemplo ocurre en el riñón o en los testículos o en algunos otros órganos pares, en anfisbeña, en serpientes, etc. Pero en el caso del pulmón, de los dos miembros, uno se reduce y el otro queda. Y en el caso de anfisbenas, el pulmón derecho es el que se reduce. E independientemente también se ha reducido en serpientes y en gimnofiona, pero en ellos es el caso del pulmón izquierdo. Miren, aquí tenemos una anfisbena, la disección de una anfisbena. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Aquí vemos en la parte anterior el corazón de la anfisbena y aquí vemos el tubo digestivo que se dirige hacia atrás. Y paralelamente al tubo digestivo está el pulmón. Este es el pulmón izquierdo, que está bien desarrollado en las anfisbenas, y el pulmón derecho no está ausente, está reducido. Es esta parte que se ve acá, que es mucho más pequeña y casi es no funcional. Entonces es otra apomorfía de las anfisbénidos. La diversidad de las anfisbenas, de anfisbeña, tienen varios grupos: Bipedide, Blánide, Trogonófide, Rineuride, Leposternide, Cadeide y Anfisbenide, con unas 200 especies. O sea, un grupo
relativamente diverso en cuanto al número de especies. Pero observen que es en Amphisbaenidae el que tiene la mayor cantidad de especies, casi 145 especies, y los otros grupos tienen un número mucho más limitado de especies. La distribución de los Amphisbaenia es una distribución a los lados del océano Atlántico. Miren que hay algunos en Europa, en este mapa superior vemos que hay algunos en Europa y en el norte de África, así como hay otros grupos que están en el África subsahariana. Y del otro lado del Atlántico están en América del Norte, aquí en Florida, están en México, y en América del Sur también se encuentran en toda la región neotropical. Esta distribución puede explicarse de dos maneras. Quizás los Amphisbaenia sea un grupo muy antiguo, creemos que tiene aproximadamente unos 100 millones de años, pero si es más antiguo que eso todavía estaba Pangea y quizás hayan estado en esta región de Pangea y cuando se formó el océano Atlántico quedaron de uno y otro lado separados. Creemos que ese no es el motivo, que el grupo se diferenció Amphisbaenia en una época mucho más reciente en donde ya estaba abierto el océano Atlántico. Y entonces puede ser de que se haya originado al este del océano Atlántico, o sea, en el viejo mundo, o al oeste, y haber saltado hacia el otro lugar. La hipótesis más plausible es que se originó en el viejo mundo, quizás en la parte norte, en la zona de Europa, en la zona mediterránea, que sean los más primitivos, y de ahí pasaron al África subsahariana. Y luego del África subsahariana saltaron hacia la región sudamericana. ¿Cómo puede ser que salten un grupo fosorial tan relacionado con la Tierra que salte por un océano? Bueno, hay una hipótesis que quizás hayan sido transportados en balsas de restos vegetales en un proceso que se denomina rafting. Raft es de balseo, ¿no es cierto? En donde quizás zonas de manglares, por ejemplo, se desprenden de la costa africana y flotan y por deriva, por las corrientes oceánicas, son arrastrados hacia Sudamérica. Y junto con ello la fauna que va encima y quizás una anfisbena va ahí. No es raro que ocurra esto. Esto ocurre actualmente también gracias a las corrientes oceánicas que ocurren estas traslaciones. Son raras, pero en millones de años hasta lo raro es posible. Hay otra teoría, que quizás los Amphisbaenia, ya que el grupo que yo creo más basal, los bipédides, se encuentran aquí en México, el origen del grupo haya sido en el Nuevo Mundo y que el salto haya sido hacia el otro lado. Bueno, todavía no sabemos si son americanas que saltaron hacia África y el Viejo Mundo o son del Viejo Mundo que saltaron hacia el Nuevo Mundo, que quizás sea la hipótesis más plausible por varios motivos. Hay una diversidad morfológica bastante grande en los anfisbénidos que tiene que ver con la forma de excavar. En realidad no hay mucha diversidad morfológica en el cuerpo, porque el cuerpo es alargado y anillado en todos los anfisbénidos, pero en la punta, en la cabeza, sí hay una diversidad morfológica en función de la forma de excavar. Algunos grupos, como aquí vemos Amphisbaena bolípica, tienen la punta del hocico de forma cónica. Hay otros grupos en donde tienen, como Leptosternum microcephalum, la punta de la cabeza en forma de una pala con una quilla horizontal. Miren, aquí estamos viendo una vista dorsal y una vista lateral y se pueden ver cómo tiene la forma de una pala horizontal. Y hay otros grupos que tienen la cabeza comprimida lateralmente con una quilla, o sea, un filo vertical, como este es el caso de Ancylocranium, o puede ser Anops, etc. Todo esto tiene que ver la forma como excavan. Hemos dicho que la excavación en los anfisbénidos está producido por la cabeza que
hace como ariete. Eso ocurre en todos los anfisbénidos. Hace como un ariete y penetran en el suelo. Pero una vez que hacen la primera penetración en el suelo donde están excavando el túnel, luego tienen que ensanchar el túnel para que el resto del cuerpo pase. Y ahí es donde vienen las diferencias entre los distintos tipos de hocicos. Los que tienen un hocico como una pala vertical entran y comprimen el suelo hacia arriba, porque hacen este movimiento con la cabeza y entonces comprimen el suelo en el techo y en el piso del túnel. Hay otros que lo hacen de manera vertical, o sea, Anops y Ancylocranium, los que tienen quilla vertical, hacen como ariete y luego con los músculos laterales mueven la cabeza hacia uno y otro lado y comprimen hacia los costados. Los grupos que tienen la cabeza en forma cónica, realmente no se sabe muy bien, hacen una combinación de estos movimientos. Pero esto es cuando los suelos son compresibles, o sea que uno puede comprimirlo y abrir el túnel. Pero hay algunos suelos que son incompresibles, como es el caso de la arena. La arena, si ustedes se acuerdan, cuando están construyendo castillos en la playa, la arena mojada o la arena húmeda, no la podemos comprimir, tiene una limitante. Entonces los que viven en arena, como por ejemplo los trogonófides que están aquí hacia abajo, que no pueden comprimir, lo que hacen es tener unos filos a los costados de la cabeza y con esos filos van desgranando los granos de la arena y haciéndolos pasar por debajo del cuerpo, una manera completamente distinta de excavar sus túneles en la arena. Pero como todos los grupos hacen un ariete con la cabeza, entonces es todo el cuerpo que empuja apoyado en la cola y por medio de todos los músculos y empuja la cabeza en el cóndilo occipital. Estos gráficos coloreados que vemos acá son gráficos en donde se ven las fuerzas de compresión que hay en cada una de las partes de un cráneo de un anfisbénido con el hocico comprimido, o sea, con la cabeza en forma de punta, y acá lo vemos lateralmente, y esto puede ser Anops, por ejemplo, y uno con el hocico en forma de quilla horizontal, como puede ser un Leposternon. Y vemos que la mayor presión se produce en el cóndilo occipital, ¿no es cierto? Es donde todo el cuerpo hace la presión contra el cráneo, que es muy sólido. Y posteriormente, las otras partes del cráneo ayudan a comprimir hacia un lado o hacia arriba o hacia abajo. Las relaciones entre los distintos grupos de los anfisbeña también es un punto en notable discusión, según se tomen datos morfológicos o datos moleculares. Esta filogenia que vemos aquí, en donde Bipédide es el grupo más basal, Bipédide, acuérdense, son los que tienen las patas anteriores, es basada principalmente en caracteres morfológicos y yo creo que a mí es la que más me gusta. Sin embargo, los datos moleculares indican que quizás no es Bipédide, sino Rhineuride, el grupo más basal entre los anfisbeña. Veamos los grupos. Esos Bipédide, en donde tenemos Bipes biporus, que tienen las patas anteriores, viven en esta región, en México, en la zona de Baja California o las playas del oeste de México. Estas patas anteriores son relativamente pequeñas en relación al alargamiento del cuerpo. Son tan pequeñas y parece ser en la parte anterior del cuerpo, que parecen quizás como orejas, y los mexicanos le dicen víboras con orejas. Miren el extraordinario alargamiento del cuerpo y las patas. En función de este alargamiento son muy pequeñas, pero fíjense en función del ancho del cuerpo. No son tan pequeñas en función del ancho. Y aquí vemos dos filmaciones. Realmente he tenido yo oportunidad de capturarlos y de verlos en Baja California, en México, y son animales extraordinarios y extraordinariamente raros. Miren cómo utilizan las patas cuando están afuera
y lo utilizan para moverse y también para comenzar la excavación en los suelos arenosos. Pero una vez que están excavando, las patas los ponen al costado del cuerpo y ya no la utilizan para la excavación, sino que excavan con la cabeza como el resto de los anfisbenia. Otro grupo que es extraordinariamente raro son los que yo les contaba que viven en suelos arenosos, los trogonófides, de los cuales aquí tenemos Trogonophis biegmani. Miren, son estos verde claro que se ubican en el norte, en el noroeste de África, en la zona de Marruecos, etcétera, en la zona del cuerno africano de Somalia y en la región arábiga del Golfo de Omán. Aquí vemos el miembro más basal de los trogonófides, Trogonophis biegmani, que tiene una cabeza cónica relativamente similar al resto de los anfisbénidos. Sin embargo, es muy distinto la conformación del cráneo, las cinturas, etc. Esta especie vive en Marruecos, en el noroeste africano. Vive en suelos arenosos y no tiene las peculiares adaptaciones que tienen otros géneros de la familia como Diplometopon o Ancylocranium. Y en esta región es que otra especie, Diplometopon sarungi, esto ha sido filmado por soldados norteamericanos cuando hicieron la invasión a Kuwait. Pero no se los conoce mucho, es un animal relativamente extraño y estas filmaciones las realizaron algunos soldados de Kuwait. Miren cómo entra en la arena y se esconde con una rapidez inaudita porque tienen una forma de excavación en la arena muy peculiar. La familia Leposternidae, en donde tenemos Leposternon, esto es Leposternon microcephalum, se encuentran a ambos lados del Atlántico, en la parte de sudamericana y en África, en la parte subsahariana. En América tenemos el género Leposternon, mientras que en el África subsahariana tenemos otros géneros que se denominan Dalophia y Monopeltis. El grupo de los Anfisbenidae, que es el grupo más variado, con el hocico en general de forma redondeada, tiene algunos de los grupos de las especies más grandes. Esta es Amphisbena fuliginosa, que es de Brasil, no está en Argentina. Es lo más divertido que vamos a encontrar en un anfisbénido porque piensen ustedes que un grupo fosorial en donde tienen los ojos reducidos, casi no ven, esto de blanco y negro en un patrón de checkboard o de damero o de tablero de ajedrez, es lo más divertido que vamos a encontrar en una anfisbena. Y esta anfisbena es bastante grande, pero se encuentra principalmente en Brasil y en el norte de América del Sur. Este es otro de los anfisbénidos brasileros, o mayor anfisbenio do mundo, que es Amphisbena alba. Alba por blanco, porque aquí no tiene esta coloración, sino tienen una coloración más homogénea y poco llamativa. Pueden llegar a ser muy grandes. Estos son los anfisbénidos más grandes que conocemos en la actualidad, que pueden tener cerca de 20 o casi llegar a medio metro de largo y pueden ser de 3 o 4 centímetros de diámetro, mucho para un anfisbénido. Son bastante agresivas y comen todo lo que puedan comer. En cambio, en Argentina tenemos otros grupos, esto es Amphisbena darwini, en realidad no heterosonata, miren que es más pigmentada y el pigmento se concentra principalmente en el centro de cada una de las escamas y por lo tanto parece en alguna parte como que está punteado. Aquí está mordiendo el guante, muerden para defenderse, pero su pequeño tamaño por supuesto que no nos va a lastimar. Sin embargo tienen dientes potentes y musculatura muy poderosa para el tamaño que tienen. Esto es otra Amphisbena darwini que también es pigmentada, pero en este caso tiene un color más marrón que violáceo que la anterior. Este es el caso de Amphisbena bolívica. Amphisbena bolívica es casi tan grande como Amphisbena fuliginosa o Amphisbena alba, las brasileras, que yo les mencionaba hace un rato. Pero esta sí está en Argentina, no es tan grande, puede tener quizás el
el diámetro de mi dedo pulgar y se caracteriza porque tiene la cabeza blanca, despigmentada totalmente. Eso es algo bastante peculiar. Y esta Amphisbena bolívica, si ustedes revisan los PDF, hay un artículo en Universo Tucumano que puede llegar a ser interesante sobre esta especie, que se la encuentra mucho en San Miguel de Tucumán y en las casas. Y aparecen a veces cuando hay grandes lluvias y se les inundan las galerías, estas anfisbenas salen a la superficie y la gente que cree que es un ofidio, una víbora, normalmente le tienen muchos miedo, pero nada que ver con una víbora. Esto es una lagartija, una escuamata sin patas. Estas son las distribuciones de distintas especies que hay en Argentina. No tenemos tanta variedad como por ejemplo hay en Brasil, en la zona ecuatorial o en la zona tropical, principalmente en la zona del Cerrado, hay una gran variedad de especies. Nosotros tenemos mucho menos cantidad de especies, unas 12 especies en toda la Argentina. Pero algunas son de muy amplia distribución, como aquí vemos Amphisbena darwini, Anops kingi o Amphisbena angustifrons. Y otras tienen una distribución algo más restringida. Espero entonces que con esto hayan tenido un panorama de los anfisbénidos. Si quieren profundizar un poco más sobre este grupo que a mí me parece tan apasionante, hay otro video al respecto. Chau, chau.